noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Cada vez estamos más cerca del arranque de la temporada 2017 de la Liga Nacional de Baloncesto y será la temporada debut, lo sabemos, del equipo de la Ciudad de México, los Capitanes, y por eso están reforzándose en todas sus líneas. El equipo capitalino acaba de anunciar la contratación de un seleccionado nacional. Vamos a ver de quién se trata. Los Capitanes, el equipo de básquetbol de la Ciudad de México, anunció su primer gran contratación de cara a su temporada debut en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El guardia de la selección nacional, Gabriel Girón, nacido en Monterrey, Nuevo León, y con 29 años de edad, Girón agradeció la confianza brindada por el español Ramón Díaz, quien es el entrenador de los Capitanes, y confió en que repetirá la buena temporada que tuvo el año pasado con la casaca de Fuerza Regia, equipo con el que terminó campeón. Información sobre los Capitanes, el equipo de la ciudad que recordemos el próximo mes de octubre estará arrancando su temporada debut dentro del circuito nacional de básquetbol. Lo hará visitando a el equipo de las Garzas de Pachuca. Y bueno, hay que hablar también de este caso muy peculiar. Son dos hermanos, los hermanos Martínez. Los dos se dedican al kickboxing, a las artes marciales mixtas, y los dos van a representar a México en los Juegos Mundiales. Los hermanos David y Melissa Martínez representarán a partir de este jueves a nuestro país en la disciplina de kickboxing dentro de los Juegos Mundiales, también conocidos como los International World Games Association. Los hermanos Martínez buscarán la medalla de oro dentro de esta competencia, que se efectuará del 20 al 30 de julio en la localidad de Breslavia, en Polonia. Los mexicanos forman parte de la lista de los 8 mejores representantes en el kickboxing del mundo, donde ocupan el segundo lugar de su categoría por parte de la World Association of Kickboxing Organization. Melissa, de 19 años de edad, y David, de 18 años, están en Polonia acompañados de su padre y al mismo tiempo entrenador Ricardo Martínez Ramírez. El torneo consta de eliminación directa y rounds de 3 minutos cada uno. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ahí está esta información de peculiar caso de los hermanos Martínez. Ya veremos cómo les va en los Juegos Mundiales representando a nuestro país. Y mira, las imágenes que te voy a mostrar son sorprendentes. Hoy muy temprano se montaron en redes sociales. No me las tiren, déjame explicar más o menos a Ale de qué se trata. Se está llevando a cabo la Tour de France, ¿sí? Lo sabemos. Y bueno, este ciclista polaco que se llama Paweł Polijanski compartió estas imágenes. Mira, vamos a ver primero sus piernas durante sus vacaciones. Se fue a la playa justo antes de la Tour de France. Estas son ya en plena competencia. ¿Cómo le quedaron? O sea, son las mismas piernas, ¿eh? Estas durante sus vacaciones antes de la competencia, y a continuación una tomada el día de hoy después de una parada más de la Tour de France. Es impresionante cómo se le ven las piernas a este ciclista polaco. Ve los tobillos, ve las plantas de los pies completamente moradas, ¿no? Ve el sol también, el sol, los efectos del sol, ¿no? Y bueno, y por supuesto la presión, ¿no?, sobre las venas. Por si alguien dudaba de cuánto más o menos se esfuerzan los ciclistas en una competencia de alto rendimiento, pues aquí la prueba. Veíamos primero las imágenes en la playa, totalmente relajado, tranquilo el atleta, y ya en plena competencia cómo le quedan las piernas. Es impresionante este caso que hoy documenta muy bien el ciclista Paweł Polijanski polaco. Y bueno, se realizó ya uno de los partidos de los cuartos de final. Hay semifinalista ya en la Copa Oro, Costa Rica. Muy apenitas, muy apenitas. Ahí también está mi viejo infiernito, porque al igual que México, van avanzando, consiguen resultaditos, pero a nadie le está gustando cómo juegan los costarricenses. Hoy, gracias a un autogol de Panamá, pues se califican a la semifinal. Estados Unidos al momento está derrotando 2-0 a El Salvador, arrancando la segunda mitad. Prácticamente ya tiene ganado el partido. Así que vayamos apuntando a Costa Rica y Estados Unidos como los primeros semifinalistas de la Copa Oro. Y mañana saldrán los otros dos de estas llaves que estamos viendo. Jamaica, que se enfrentará a Canadá. El partido a las 6:30 de la tarde. Todo esto allá en Glendale, en la Universidad de Phoenix, en el estadio de la Universidad de Phoenix, donde juegan los Cardenales de Arizona. Y a las 9:30 de la noche, ya muy tarde para nuestro horario, acá en el centro de México, precisamente la selección nacional, la escuadra tricolor de Juan Carlos Osorio, se enfrentará a Honduras, que si bien se están poniendo medio valentones en los medios de comunicación, se están burlando un poco de Osorio,
le dicen que está nervioso, están calentando un poco el partido. La verdad es que Honduras no representa absolutamente nada, están jugando muy mal, están viviendo una de sus peores crisis, tanto que incluso corren severo riesgo de no calificarse a el Mundial. Así que México mañana tendría que apuntar de manera muy sencilla, aunque jugando quién sabe cómo, su pase a las semifinales de la Copa Oro 2017. Es la información deportiva, Alejandro. Muchas gracias.